En esta semana hubo un lanzamiento también del grupo Stellantis, Ajá. también de Fiat, un lanzamiento que algunos podrían decir nostálgico, porque volvió el Fiat 600. Volvió el Fiat 600, no Claro. tiene nada que ver con el Fiat 600 que conocimos. El Fiat 600, le cuento un poco a la gente, todo el mundo lo sabe, pero fue realmente un éxito absoluto en la Argentina. Se produjo Sí. desde, más o menos se produjo desde, a ver, lo tengo anotado por acá, desde el año 60 comenzó a fabricar hasta el 82. Se produjo 22 años el auto, Un impresionante. montón. En Italia, el primer 600 salió en 1955, o sea que cumple 70 años. Y ahora viene esta especie de remake. No es una remake porque no tiene nada que ver, porque son 4 puertas, más tipo sub, SUV. Se transformó Se totalmente. transformó totalmente. ¿Sabes a qué se parece más? Se parece más al Fiat 600 Multipla, que había salido también en Italia en el 56. Era un monovolumen de 4 Claro. puertas, así monovolumen, que en ese momento se usaban más que los SUV, los monovolúmenes, más, por supuesto, más grande que el 600 original, y que era para más pasajeros y, por supuesto, más espacio. Bueno, esa idea es la que se replica en este nuevo 600, que se llama 600, Fiat 600 nada Claro. más. No le han puesto nada de que demuestre que es una remake, digamos. Nada Es el Fiat 600. Incluso no tiene absolutamente nada que ver, insisto, es un SUV, tiene un diseño muy particular. No sé si en YouTube hay una falla técnica que hoy no nos van a poder ver por YouTube, pero lo van a ver después. Lo voy a subir a mi canal, incluso va a estar después subido. Sí, hoy es un día importante para recordar eso, que pueden buscar en Víctor Russo Autos para ver todo lo que de lo que estamos hablando ahora, para ver los test drive en la semana en y la demás. semana, eso lo van a ver en la semana. En vivo por YouTube, hoy por un problema técnico no vamos a estar. Estamos en la radio, lo que era más importante para mucha gente, la radio. Entonces, el Fiat 600, para los que después lo vean, este nuevo que acaba de salir, tiene un diseño medio raro, la verdad, muy particular, con unos ojos, con unos párpados y delineados, y con una linita, ya casi que te dirías casi como una caricatura. Claro. Para mí es un poco exagerada esa trompa del Fiat 600, es un poco exagerada. Como le quisieron poner algo muy innovador. Muy innovador, se parece una mujer delineada, o una mujer o un señor que se con delinea los faroles. con las que se ven los párpados caídos hasta la mitad, y una línea así a los costados. Claro, bien caricaturesco. Bien caricaturesco, sí. Y insisto, es un SUV para 5 pasajeros, de dos filas de asientos, con un buen baúl, y tiene la característica de ser híbrido o mild hybrid, más que híbrido. No tiene una gran posibilidad de andar con el motor eléctrico. Es un híbrido suave, hibridación suave, un mild hybrid. Un poquito la historia del 600 en la Argentina, el 600 clásico, ¿no? Que comenzó a fabricarse en 1960 hasta 1982, que después lo reemplaza el Fiat 147. Aquellos nostálgicos también sabrán también lo el recordarán. Fiat 147 lo recordarán mucho en esa categoría de autos compactos. La primera generación se produjo en la planta que tenían Caseros, Fiat, y después ya en 1963 comenzó a producirse en el Palomar, que es la actual planta que sigue estando, la actual planta de Fiat, Peugeot, Citroën. Ahí se fabrican los Peugeot 208, ahora 2008, del grupo Stellantis, que está en el Palomar. En esa misma fábrica siguieron fabricando, ya con versiones más potentes, con motores de más cilindradas. La primera era una cilindrada de 633 centímetros cúbicos, por eso Fiat 600. Claro. 21 caballos de potencia, poquita potencia. Eso lo sostienen. Sí, pero después con el tiempo fue creciendo el motor. Estoy hablando del clásico ahora, Claro, ¿no? claro. Estoy hablando del clásico, que llegó a tener un motor de 767 centímetros cúbicos, con 32 caballos de potencia. Ya fue creciendo la potencia. Y después una versión S, la más potente de todas, que se fabricó hasta el final, que tenía ya 843 centímetros cúbicos, ya era un motor más grande, y de 38 caballos, casi 40 caballos de potencia. Ya fue creciendo la potencia. Y en un auto chiquito, esa potencia andaba bien y le daba mucha agilidad. Era un auto muy ágil para la ciudad. Claro. Tenía algunas características muy particulares, que siempre la gente le ponía un palito atrás levantando la tapa del motor, que tiene motor trasero. Recordemos que tenía motor trasero el Fiat 600, porque a veces se recalentaba justamente el motor trasero. El refrigerar es más difícil que el motor delantero, porque justamente el motor delantero vos le abrís una parrilla y entra y se tiene refrigera. Forma de refrigerar. El motor trasero no. Entonces, bueno, le ponían un palito así con una tira y el auto se refrigera. Caseramente, se le ponía de forma casera, claro. Para que el auto se refrigere. Pero insisto que ese 600, cuando Fiat hace la remake, esa famosa de hace poco, que es el Fiat 500, fue
sí una clásica remake del 580 original. Fue un auto igual, de 3 puertas, pero mucho más moderno. Hicieron un auto maravilloso, para mi juicio uno de los más lindos que hizo Fiat en los últimos tiempos, el Fiat 580 o Fiat 500, moderno estoy hablando, derivado de aquel primer 500, no del 600, derivado del 500, que fue más famoso el 500 en Italia que acá. Claro. Acá no se vendió el 500, acá se vendió el 600 nada más. Sí, ese sí. Y entonces uno esperaba que con el 600 hicieran una remake de ese 600 y no. Hicieron una remake o algo así del 600 Múltipla, que es este monovolumen que salió también en Italia en el 56. Bueno, hablemos un poquito del 600 este nuevo. El diseño, ya te digo, muy particular. Los colores son muy particulares. Ahí le ponen aparte los nombres. Hay un naranja sole, el sol, naranja sole. Hay 2 azules, un azul aqua, que es medio celeste, que es el que estamos poniendo en YouTube, el azul aqua. El azul pasione, que es un poquito más oscuro, más elegante. Después hay uno que le llaman capuchino, que es una especie de beige pastel, muy lindo color también. Y un blanco gelato, un blanco... de crema. Sí. La verdad que los colores le quedan, son muy lindos todos los colores. Sí. Pero insisto, digamos, el diseño es particular, qué sé yo, a algunos les gustará, a mí más o menos, me parece medio caricaturesco, pero es un lindo auto igual, es un lindo auto. Sí, si no lo sabés, lo del delineado puede pasar, como, bueno, sí, ahora que me lo decís es imposible dejar de ver esos ojos, claro, con las pestañas ahí, con el párpado un poco caído, claro, sí. Pero si no es como que, bueno, es parte de... A ver, en un momento Fiat, sobre la base de aquel 580 clásico, también hizo un SUV que se llamaba 500 o 580X. Este auto vendría a ser como el sucesor de ese, del 580X. Y este se llama 600, simplemente. Claro. Pero es esa característica porque es un SUV compacto del segmento B, pero un SUV, no es un auto de 3 puertas chiquito. A ver, te dije que era un mild hybrid, quiere decir que tiene un motor naftero, 1.2, y después tiene un motor eléctrico muy chiquitito, de 28 caballos, una batería de 48 volts, muy chiquitito todo eso, que le permite únicamente andar 1 kilómetro en modo eléctrico, apenas cuando salís de algún lado, o hasta llegar a los 30 kilómetros por hora. Después, inmediatamente se pone a andar con el motor naftero, tracciona con el motor naftero. Consume un poquitito menos, pero porque también el motor naftero consume poco. Es un motor 1.2 litros, de muy baja, por supuesto, muy baja cilindrada, que tiene potencia entre las dos cosas juntas, 145 caballos de potencia, junto con el motor eléctrico, anda bien, 230 Nm de torque, un consumo promedio de 5 litros cada 100, consume poco también, la verdad, no te consume poco, y un baúl relativamente grande, 385 litros o decímetros cúbicos. Esa es más o menos el tamaño del baúl. Viene de Polonia, el auto se fabrica en Polonia, y tiene la característica esta de que como es un auto de algún modo electrificado y en puerto de origen, o sea, el valor FOB, FOB larga, que quiere decir free on board, que quiere decir el auto libre de impuestos en el puerto de origen. Bien. Cuesta menos de $16.000. Entonces puede venir a la Argentina sin pagar el 35% de arancel que pagan los autos importados, que vienen extra zona. Claro. Entonces puede tener un precio más razonable, más ajustado, de $34.500. Vos imaginate que si el auto cuesta, no sé cuál es la versión que cuesta menos de $16.000 en puerto de origen, o sea, en Polonia. La verdad que no sé cuál será el equipamiento, pero acá lo venden $34.500, están ganando plata, ¿no? Bastante, están ganando plata. Bueno, también. Son 52 millones de pesos, a $1.500 más o menos, y vos fíjate que un auto que podría ser de la categoría, del mismo grupo, el Peugeot 2008, que es un SUV del segmento compacto, que se fabrica en la Argentina, en las versiones full cuesta 48 millones de pesos. 48, 52 no está muy lejos. No, para venir... No está muy lejos, ya te digo, insisto, porque viene importado de Polonia y todo eso, digamos. El auto por adentro no tiene características de ser un auto de gran lujo, ni tiene buenos equipamientos, incluso freno autónomo de emergencia, tiene control crucero, no sé si es adaptativo, creo que no, pero tiene control de bolsa crucero, digamos, tiene detalles de seguridad, por supuesto, y algunos detalles de terminaciones, más o menos, tampoco es, no es un auto caro. No es un auto caro. No tiene esas características. No tiene esa característica de un auto caro. Incluso la palanca de cambio es muy particular ahí adelante, como una botonera. Una P para la D para ir para adelante, la R para ir para atrás. Una botonera ahí adelante tiene, que parece un calefón. ¿Viste cuando apretás el Orbis a botonera? Sí, directamente. Esa botonera. Mirá qué loco para hacer palanca de cambio. Es medio anti-intuitivo. Claro. Eso, pero bueno. Nosotros decimos siempre que
como nosotros tenemos los autos una semana, bueno, en este caso que lo manejamos un ratito apenas en la presentación, y después nos lo prestan para probar una semana, nos cuesta acostumbrarnos a algunas cosas. Pero el tipo que es el dueño del auto y se lo compra, después se acostumbra a eso. Sí, sí, total. Se acostumbra a la palanca de cambio, que es una rosca, o a lo que a nosotros nos parecen antiintuitivos. Son primeras impresiones, Son primeras impresiones. A lo mejor yo agarro un auto prestado de alguien y me subo y hay que apretar y no sé dónde está la palanca. Sí, Uno tiende a poner incluso la palanca en el volante. Hay veces que tienen para ponerla directa así en el volante. Así, como una botonera ahí abajo, no lo había visto en ningún otro auto. Mirá. Es una cosa rara. Nos subimos y no sabemos cómo poner primera, cómo arrancar. Había que poner ahí adelante. Sé un montón de cosas, pero no puedo arrancar. Sé un montón de cosas, pero no sé cómo se arranca. Siquiera, claro. Pero bueno, después lo encontramos. Siempre hay que buscarlo enseguida. Pero bueno, insisto, son $34.500. No está mal el precio para un auto que viene sin arancel a las importaciones. Tampoco está tan barato. Pero bueno, sí, está sí, bien. Sí. Está bien. Es un mild hybrid, insisto, no es un híbrido completo, pero consume poco, así que todo eso, la verdad que lo hace ser un auto bastante razonable. Un SUV, de alguna manera moderno, de alguna manera no, es moderno. Sí, totalmente. Lejísimos del fitito que recordamos. Lejísimos del fitito, lejísimos. Y a muchos les va a gustar. A mí me parece, insisto, hasta medio femenino, qué sé yo, pero a muchos les va a gustar. Tiene más onda como el 580 un poco, ¿no? Como esa cosa medio de estilo, esa cosa estilosa de los colores. De los colores. Juego. Para mí el 580 fue un logro de diseño, fue espectacular. Este no me parece tan espectacular. Claro. Pero bueno, son gustos también. En el tema de diseño ahí hay siempre interpretaciones personales. Sí. A mí me parece que no me gusta tanto, pero hay gente que le va a encantar. Y así. Totalmente. Y esperemos que le vaya muy bien y así funciona la industria. Que hay gente que le gusta y hay gente que más o menos, y algunos se lo compran y otros no. Así funciona. Y lo veremos para verlo por la calle. Y los colores son tan llamativos que los vamos a ver. Vamos a dar cuenta enseguida que es un Fiat 600, porque la verdad que los colores, ese naranja especialmente, sí, el celeste aqua también, son muy lindos los colores.